Então, boa tarde a todos. Agora, para despertarmos, temos mais uma palestra muito importante, que vai ser proferida pelo Dr. Ali Assaf. Ele se formou em 1992 em Engenharia Química pela Universidade de São Francisco Xavier, na Bolívia. Em 2001, fez mestrado em Ciências em Biotecnologia e Bioengenharia no Centro de Investigação e de Estudos Avançados do México. Em 2005, doutorado em Biotecnologia na Universidade Autônoma Metropolitana, no México também. Foi membro do Sistema Nacional de Investigação do México. De 2004 a 2009, foi investigador associado do Centro de Investigação e Alimentação e Desenvolvimento Hermosillo, no México. Em 2009, também investigador titular do Centro de Investigação e Alimentação em Hermosillo, no México também. E desde 2014, ele é diretor do Departamento de Investigação y Desenvolvimento da Innovuc Global no México. Ok? Con ustedes, doctor Ali. Gracias por la presentación y también muchas gracias a todos ustedes por su presencia en la plática del día de hoy. Es una continuación de varios aspectos que estuvimos viendo durante las conferencias de la mañana, en las cuales se habló mucho sobre todo la importancia que tiene del acondicionamiento del entorno donde se va a desarrollar la planta, concretamente hablando de cuestiones de suelo y la parte nutricional. En esta plática lo que vamos a ver va a ser destacar sobre todo el papel de un aspecto muchas veces poco considerado cuando vemos cultivos, y es el aspecto de las raíces de las plantas, que es justamente por un carácter oculto que tiene, en fin, muchas veces solemos descuidarlas. Y pues vamos a hacer una revisión rápida de las diferentes funciones que cumplen estos órganos en las plantas. Las raíces básicamente van a cumplir tres funciones, de las cuales tal vez la primera de ellas y la que se cita ahí es la más conocida, que es la participación que tiene en la regulación de la absorción de agua y la toma de nutrientes. Sin embargo, participa también de otras acciones no menos importantes, porque esas a su vez van a ayudar a la estructuración del suelo y tiene que ver con el control de los ciclos biogeoquímicos de diferentes elementos. Hablamos del ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, del azufre y del fósforo. La incorporación de materia orgánica en el suelo, por ejemplo, se va a dar justamente a través de esos ciclos biogeoquímicos, ¿no? Y hay un tercer elemento que también es muy importante, que está relacionado con el tema de la fijación del carbono, porque una actividad muy habitual en las plantas que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación es la producción de exudados a través de ellas. Es decir, una gran parte de los fotosintatos que se dan a nivel de las hojas, que se van formando a través del floema, migran hacia las raíces, y es en este punto donde la planta debe de tomar alguna decisión para su uso. La primera de ellas, y en el caso del aguacate, una actividad muy importante, de ahí es por la razón por la cual el tema del oxígeno tiene mucha importancia, es que el carbono que llega a las raíces, la planta puede utilizarlo como una fuente de energía a través del proceso de respiración. Por eso es que en esta zona se requiere una buena disponibilidad de oxígeno. Sin embargo, también hablaba Juan Antonio del Pero, que si es que hay material excedente de carbono y que la planta no está demandando una cantidad elevada de energía, ese material puede ser almacenado como material de reserva para la planta. Pero todavía hay una tercera actividad o una tercera alternativa que tiene la planta, y es la de enviar todos esos compuestos que van llegando desde las hojas o por el proceso de fotosíntesis a las raíces, y es simplemente expulsar esos compuestos al medio que las rodea, es decir, las expulsa directamente al suelo, y el propósito con el que hace eso la planta vamos a revisar a continuación. Bien, la morfología o la arquitectura de las raíces es tremendamente dinámica.
y depende básicamente de dos grandes factores, de factores internos y de factores externos. En la gráfica podemos ver dentro de los factores internos las características genéticas para ver cómo construye o desarrolla su arquitectura las raíces fundamental. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo semillas de una misma especie, en este caso de maíz, pueden ir desarrollando morfologías totalmente diferentes a nivel de sus raíces. Las señales de las plantas intervienen, pero aquí hay otro aspecto muy importante. Los factores externos también van a condicionar esa estructura y esa dinámica de las raíces, en las cuales los factores de tipo químico, físico y biótico de ese medio ambiente van a intervenir en su desarrollo. Dentro de los factores físicos podemos mencionar diferentes tipos de estrés que van a condicionar la respuesta de la planta, estrés hídrico, temperatura, la textura y la compactación del suelo. Y aquí hay uno que dice la luz. Pero bueno, uno se puede preguntar qué tiene que ver la luz si estamos hablando de un órgano que no está recibiendo luz. Pero sí hay algo bien importante. Les decía, a ese órgano están llegando los fotosintatos que se van formando en las hojas. Por eso es que también tiene esa capacidad de sensar si hay un abasto adecuado de luz, ¿no? Por otro lado, tenemos los factores químicos, en los cuales, por ejemplo, la presencia de fitohormonas procedentes de procesos de alelopatía de otras plantas, la presencia de compuestos químicos que le pueden resultar tóxicos a la planta van a condicionar su respuesta, y sobre todo la concentración de nutrientes, ¿no? Eso también puede ir sensando la planta. Dentro de los factores biológicos, lo que se va a observar es que las plantas encontraron en diferentes microorganismos del suelo excelentes aliados para poder complementar sus actividades en procesos completamente sinérgicos, en los cuales ambos grupos van a ganar algo y que vamos a revisar con un poquito más de detalle más adelante. Entonces, les comentaba, se va a dar el proceso de fotosíntesis, donde se va a incorporar el CO2, va a haber un flujo de carbono, y estos metabolitos van a migrar hacia las raíces a través de floema, y en ellos se van a encontrar una amplia gama de compuestos de diferente naturaleza, entre los que podremos comentar compuestos de bajo peso molecular como azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos y diferentes reguladores de crecimiento, pero también se encontrarán moléculas de mayor peso molecular como mucílagos, algunas enzimas y metabolitos también secundarios. ¿Cómo es que funciona esta interrelación, o cómo es que las plantas van desarrollando las diferentes actividades? Aquí pongo un ejemplo, uno muy clásico es el tema del aluminio, que resulta el catión aluminio 3, que en suelos ácidos puede resultar altamente tóxico para las plantas. Si hay una presencia elevada de aluminio, lo que hace la planta es activar inmediatamente una respuesta por la cual va a empezar a producir una gran cantidad de ácidos orgánicos, particularmente ácido cítrico. El ácido cítrico, la misión que va a cumplir es formar un complejo con el catión aluminio, y al formar ese complejo lo que se tiene es una molécula grande, va a incrementar en tamaño, y eso ¿a qué va a llevar? A que las raíces de las plantas tengan mayor dificultad en absorber este catión, y por otro lado también al estar complejadas difícilmente ya quedan disponibles para que puedan hacer una función o ejercer una función tóxica, sobre todo sobre algunas metaloenzimas. Entonces, de esta manera se bloquea la acción tóxica del aluminio. Particularmente con este tipo de cationes, inclusive hay una respuesta a nivel genético, es decir, el aluminio es capaz de incrementar o hacer una regulación genética en la cual se puede observar que va a incrementar la producción de ácido cítrico a nivel de ciclo de Krebs, pero también va a incrementar los mecanismos de transporte hacia el exterior a través de estos transportadores específicos, ¿no? Entonces es como la planta empieza a expulsar esos exudados hacia su medio ambiente.
Algunos otros ejemplos, no voy a dar mayor detalle, pero aquí por ejemplo les puedo comentar. La planta, la forma en la que se va contactando es de entrada y de salida. Va enviando material hacia el exterior, pero también va absorbiendo ese material. Ahora bien, por ejemplo, si en el medio externo hay una cantidad importante de aminoácidos, que son estos, y empiezan a ingresar a la planta, es decir, si la cantidad de aminoácidos en el exterior es mayor, proveniente de alguna fuente, la planta lo que hace es bloquear los puertos de entrada de nitratos, es decir, va a tener una absorción preferencial por un tipo de nutriente que sobre el otro, ¿no? Entonces va regulando qué entra y qué sale de la planta. Por otro lado, aquí tenemos un ejemplo de cómo se da el procedimiento del fósforo. En el caso del fósforo, si es que la planta siente una deficiencia de fósforo, lo que hace es enviar una gran cantidad de azúcares hacia las raíces. Hay diferentes mecanismos en los que esos azúcares van a propiciar la formación de pelos absorbentes, que en el caso del aguacate es poco relevante porque no tiene esa propiedad, pero también va a participar directamente en la producción de ácidos orgánicos, los cuales van a buscar, si es que la planta siente que hay poco fósforo, empieza una producción importante de ácidos orgánicos buscando liberar al fósforo de su forma que es insoluble, sobre todo cuando está como fosfato, ¿no? Entonces en medios ácidos generalmente el fósforo tiene una mejor movilidad que un medio neutro o un medio alcalino. Y está el otro grupo. Hasta este momento hemos hablado de factores físicos, hemos estado hablando un poco de la parte química de respuesta de las plantas y aquí vamos a hablar de la parte biológica. Entonces les decía que a través de miles de años de evolución las plantas encontraron que los microorganismos del suelo, hay varios grupos, pueden brindarles muchos beneficios dentro de un mecanismo de mutualismo o una relación simbiótica, ¿no? Entonces esos exudados que se producen a través del proceso de fotosíntesis, que bajan a las raíces y que se expulsan al suelo, pueden servir para dos cosas. Primero, como señales para atraer cierto tipo de microorganismos hacia ellas, es decir, va a llamar a aquellos microorganismos que le resultan beneficiosos a la planta, o también pueden, además, va a proporcionarles alimento a esos microorganismos una vez que lleguen, o en su defecto, si esos microorganismos son de tipo patógeno, más bien va a utilizar sustancias para tratar de detener su progreso de desarrollo. A su vez, cuando las comunidades microbianas reciben todos estos beneficios por parte de la planta, estas a su vez van a regresar a la planta otros beneficios. Por ejemplo, pueden regresar fitohormonas, como es el caso de las auxinas, otros factores de crecimiento, van a facilitar el acceso a nutrientes, tal es el caso del fósforo, y vamos a hablar de un grupo en particular, que son las micorrizas, que son muy eficientes para ese proceso, pero también hay otras bacterias y hongos, otro ejemplo es el tema del hierro. Hay diferentes microorganismos que pueden producir moléculas llamadas sideróforos que ayudan a que el hierro pueda ser móvil y sea transportado al interior de las raíces, y también participan activamente en la defensa contra patógenos. Entonces, a consecuencia de que las raíces están produciendo ese material, lo que se va a crear a partir de las raíces es un gradiente de concentración. Es decir, acuérdense, esta parte central es la raíz, y entonces a partir de ella se están desprendiendo esas sustancias y obviamente se va a ir creando un gradiente de concentración que va a ir desde muy concentrado a nivel de la superficie y luego se va diluyendo a medida que va migrando en el suelo. Ese gradiente, a su vez, lo que va a hacer es que sea junto a las raíces donde se acumule la mayor cantidad de microorganismos del suelo en un espacio conocido como rizósfera. Es decir, la rizósfera será aquel espacio en el que van a participar tres elementos: raíces como el primer elemento, suelo como un segundo elemento y los microorganismos que se van desarrollando en ese espacio.
La forma en la que podemos ver a estos microorganismos puede hacerse de manera directa, por ejemplo utilizando un microscopio, y claramente se puede observar cómo en torno a una raíz se van desarrollando varios grupos pegados en torno a ellos, diferentes tipos de microorganismos, por un lado, pero también podemos medir de manera indirecta a través de sus efectos. Por ejemplo, en esta gráfica, en esta fotografía, lo que vemos son los perfiles de oxígeno que se van dando en torno a las raíces. En blanco se muestra una raíz y los perfiles lo que muestran es en azul, son zonas de alta disponibilidad en oxígeno, y las zonas amarillas, naranjas y rojas son las zonas de baja disponibilidad de oxígeno. ¿Qué nos está indicando esto? Que es la zona pegada a la raíz donde hay la mayor actividad de microorganismos, porque la mayor parte de los microorganismos del suelo necesitan oxígeno para poder crecer, es decir, son de naturaleza aerobia. Entonces esa zona es donde todos están peleando por ese elemento y es la razón por la cual se ve un perfil muy bajo. También podemos observar el tema de la producción de ácidos orgánicos por parte de la raíz, cómo va cambiando el pH en las zonas inmediatas a él. Si hablamos de concentraciones de microorganismos, miren, esta es la concentración que se podría tener en la zona pegada a la raíz, acá. E inmediatamente nos vamos separando de la raíz hacia acá. Esto empieza a disminuir drásticamente. Prácticamente en una distancia de 5 milímetros se ha observado que puede haber hasta un decaimiento del 80% de las poblaciones de microorganismos. ¿Qué es lo que sucede ahora si vemos hacemos este mismo análisis a partir de la superficie del suelo? Vamos a ver que la zona de mayor concentración de microorganismos es la cercana a la superficie del suelo, y rápidamente empieza a haber una caída de las poblaciones de microorganismos a medida que se va ganando en profundidad en el suelo. De los diferentes microorganismos voy a presentarles, hay una gran variedad. Voy a hablar rápidamente nada más de los grupos más interesantes o representativos en algunos casos. El primero de ellos es el de los llamados hongos micorrízicos arbusculares, que van a formar estructuras llamadas micorrizas, en las cuales se establece un proceso entre planta, entre raíz y microorganismo, y en el cual la planta permite al hongo penetrar el tejido de la raíz, es decir, son hongos que son capaces de penetrar el tejido de la raíz, anclarse en las raíces y a partir de ellas iniciar un crecimiento en una especie de extensión de las mismas. Acá podemos. Por un lado se habla de que una planta bien micorrizada podría incrementar hasta 700 veces el área de sus raíces a través de estos hongos. Además hay una ventaja importante con estos microorganismos, es que si hablamos desde el punto de vista de tamaños, una raíz secundaria en promedio puede tener alrededor de 200 micras de diámetro. Una hifa, que es cada hilito que forma estos hongos, tiene aproximadamente un diámetro entre 5 a 10 micras, es decir, es mucho más delgada la hifa. ¿Esta qué ventaja nos va a dar? Es que una raíz, si encuentra un suelo compactado, normalmente va a tener una barrera física en la cual va a llegar y no puede crecer, no puede desarrollarse más allá. Una hifa de una micorriza tiene esa ventaja de que puede pasar por diferentes poros del suelo y puede extenderse todavía más allá, donde físicamente una raíz no podría hacerlo. Aquí les presento un ejemplo de cómo estas estructuras participan en el proceso de absorción de agua. Aquí es donde se le da un pulso de agua a la raíz y cómo a través del tiempo el agua va ascendiendo a través del sistema de raíces de esta planta de maíz. Lo que se observa es que estos patrones de absorción o los tiempos van cambiando dependiendo si las raíces están asociadas o no a este tipo de hongos. Esa es una ventaja. Otra gran ventaja que tienen estos microorganismos, y tal vez una de las más importantes, bueno, les decía, ayudan también en el tema de absorción de fósforo, son de los mejores elementos para el tema de absorción de fósforo, pero
Otro aspecto importante de estos microorganismos es su participación en la defensa, en los mecanismos de defensa. Les decía, estos microorganismos tienen la característica de que van a llegar a la raíz y van a penetrar el tejido para a partir de ahí empezar a crecer. En un momento dado, la planta siente como esa invasión pudiera ser de un organismo extraño y posiblemente de un organismo patógeno. Entonces, de esa manera, la planta va a tener una respuesta, o un mecanismo de la respuesta sistémica inducida mucho más activo en un fenómeno que en inglés se conoce como priming, ¿no? Entonces, el priming es una especie de vacuna para las plantas, es decir, en cuanto llegue el patógeno tiene una respuesta mucho más rápida, mucho más eficiente para su defensa. También existen otro tipo de microorganismos que van a ayudar en el desarrollo de las raíces. Aquí les presento una bacteria que se conoce como Azospirillum. Vean cómo una raíz con y sin bacterias tiene un desarrollo de pelos absorbentes completamente diferente. Y aquí se presenta cómo funciona, digamos, esa relación mutualista planta-microorganismo. Esta bacteria tiene la cualidad de poder cuantificar o censar los exudados que van produciendo las plantas, y cuando hay una cantidad adecuada de estos exudados, la bacteria normalmente se dedica a crecer, a desarrollarse, no hace más, pero cuando siente que esos exudados disminuyen, lo que va a hacer es inmediatamente iniciar la producción de ácido indolacético, esta fitohormona que va a llevar a que se formen más raíces, y al haber más raíces la planta empieza a producir, raíces jóvenes empieza a producir más exudados que a su vez son alimento para las bacterias. Aquí otro ejemplo de otro tipo de microorganismos. En este caso les presento un hongo que puede producir compuestos volátiles. Miren la diferencia en el crecimiento entre esta planta y estas plántulas en una caja de Petri donde está creciendo este hongo y en la caja donde no está creciendo este hongo. Aquí hay una barrera física, por eso hablamos de que son compuestos volátiles, en los cuales generalmente vamos a encontrar alcoholes, aldehídos, cetonas, que pueden difundir a través del aire y provocar este mayor crecimiento. Finalmente, hablando de microorganismos, quiero hablar también de un cuarto grupo que está tomando mucha fuerza, cuyo estudio está tomando mucha fuerza, que es el de los microorganismos endofíticos. Estos microorganismos, al igual que las micorrizas, tienen la capacidad de crecer dentro del tejido de las plantas, tanto a nivel aéreo, en hojas, o a nivel de raíz. Sin embargo, la mayor cantidad de estos microorganismos se encuentran principalmente a nivel de raíz. Dentro de los organismos endofíticos podemos encontrar diferentes tipos de bacterias, desde Pseudomonas, Bacillus, Burkholderia, pero también encontramos otros hongos como los del género Trichoderma. Si tienen experiencia en el trabajo con algunos microorganismos, generalmente seguramente han tenido oportunidad de trabajar con Trichoderma, un hongo muy utilizado para aspectos de control biológico, sobre todo para el tema de control de enfermedades. Pero lo usual, o lo que uno piensa, es cuando hace uno la selección de este tipo de hongos, es busca la cepa que tenga la mejor capacidad parasítica, porque este es un hongo, podemos llamar caníbal, es decir, es un hongo que ataca a otros hongos, ¿no?, en un proceso parasítico. Entonces, cuando uno busca las cepas, lo que busca es la cepa que tenga la mayor capacidad de matar a otro hongo, ¿sí? Sin embargo, de manera directa o mediante un proceso de antibiosis que evite que crezca. Sin embargo, lo que se está observando es que son las cepas de Trichoderma que generalmente pueden crecer dentro de las raíces, formar esta parte endofítica, las que tienen las mejores características para proporcionar a las plantas un mecanismo de defensa adecuado contra el ataque de patógenos. Aquí les presento rápidamente un ejemplo en el que un grupo de investigadores aislaron bacterias endofíticas de una brásica silvestre, la aplicaron sobre una variedad comercial y lo que encontraron son todas estas mejoras: incremento de vigor de la planta, resistencia a enfermedades, intolerancia a estrés abiótico,
particularmente estrés por sequía. En el caso de la resistencia a enfermedades es el efecto priming del que ya les hablé, entonces eso es lo que ellos observan, pero aquí también encuentran un efecto de resistencia a la sequía, y eso se debe a un fenómeno interesante por el cual hay bacterias que pueden producir una enzima que compite por la ruta de biosíntesis del etileno. En procesos de estrés abiótico, una actividad muy común de las plantas es que van a empezar a producir etileno con el propósito de inducir senescencia en los tejidos, es decir, que rápidamente la planta empiece a tratar de disminuir su masa, tratando de minimizar el gasto energético, ¿no? Entonces, algo que hacen estas bacterias es producir o disminuir la concentración de etileno en los tejidos, y de esa manera logran que ese tejido permanezca vivo más tiempo y disminuyen el estrés abiótico. Hablando de, aquí ya les presento el tema de la estructura del microbioma y cómo puede influenciar, digamos, la sanidad de los cultivos. Este es un trabajo que se hizo en 2019, en el cual los investigadores evaluaron cómo estaba formado el microbioma de plantas sanas de aguacate y lo compararon contra plantas enfermas de aguacate atacadas por pudrición de la raíz del aguacate. Cada uno de estos cada una de estas hileras representa un grupo particular. Aquí estamos hablando de un grupo de bacterias, este es el grupo de hongos. Y algo que quiero señalar es todo lo que está en color blanco, naranja o un poco más rojo, son aquellos microorganismos que estaban en una cantidad por arriba de la media, tienen una concentración por arriba de la media. Todo lo que está en azul o celeste quiere decir que son microorganismos que están en una cantidad por abajo de la media. Esta información que nos está diciendo que hay una gran diferencia en la estructura de las comunidades bacterianas y de hongos entre plantas enfermas y plantas sanas. Miren, es claramente diferente cada uno de estos. Igual en el tema de hongos, las concentraciones son completamente diferentes. En el tema de hongos, además, hay dos cosas que llaman la atención de este estudio. El primero de ellos es que en plantas sanas hay un hongo, macrofomina, que está en una cantidad muy baja, pero en las plantas enfermas está en una cantidad elevada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que además del complejo Pythium Phytophthora, que normalmente es el causante de la enfermedad de la pudrición de raíz, también al parecer este hongo está participando de ese proceso infectivo. Por otro lado, y este tal vez uno de los ejemplos más interesantes que ratifica lo que les acababa de comentar, estos dos hongos son micorrizas, son hongos micorrízicos arbusculares. Miren cómo en las plantas sanas sus concentraciones estaban bastante altas, mientras que en las plantas enfermas estaban en una menor cantidad. ¿Qué quiere decir? Que plantas que estaban bien micorrizadas tuvieron una mejor capacidad de defensa ante el ataque de los patógenos. Ahora bien, ya hablando del tema de la actividad de las raíces y del tema de exudación, hasta ese punto les he estado reiterando que una de las principales funciones, además de absorción de nutrientes, en fin, de las raíces, es el tema de la producción de exudados de raíz. Vamos viendo rápidamente dónde es la zona donde se va a producir la mayor exudación por parte de las raíces. Y aquí vamos a hacer un análisis del tejido de la raíz a lo largo de su zona de crecimiento. En una zona llamada de consolidación, que estaría un poquito más atrás, y esta es la zona de diferenciación, miren, cada uno de estos puntos azules nos representan las moléculas de exudado. Fíjense, de acuerdo a estos investigadores, también sus datos salieron apenas en el 2019, la zona de mayor producción de exudados es la zona cercana al ápice de la raíz, a raíces en crecimiento. Esa es la zona máxima de producción. Y eso tiene una razón de ser. En esta zona, las raíces, cuando van haciéndose más viejas, van produciendo una sustancia que es la suberina, que finalmente va a ser parte de las bandas de Caspary. Y la banda de Caspary lo que va a hacer es limitar el transporte vía apoplasto de diferentes sustancias, mientras que en esta zona claramente no se tiene esa barrera. Por eso es que las puntas jóvenes
sobre todo de las raíces, son las que van a tener mayor actividad en los procesos de exudación. Esto que les comento claramente se puede ver acá en una raíz bien ya estructurada, en una zona diferenciada. El transporte se va dando vía simplasto y vía apoplasto. Sin embargo, a través de esta banda, la banda de Gaspari, el transporte vía simplasto choca con esta barrera y únicamente se podría hacer por la vía del simplasto. Entonces eso limita mucho la difusión de las moléculas. Sin embargo, en la zona apical, ese transporte se puede hacer vía apoplasto, pero también se puede hacer vía simplasto, y al final de la última línea, vamos a decir, de células, sí tiene que haber transportadores que vayan a sacar de la célula a través de la membrana plasmática las diferentes moléculas que se vayan transportando a través de los simplastos. Hasta no hace muchos años, o sea, les estoy hablando ahora unos 5 años atrás, se hacía una diferenciación entre rizodeposición y exudación, en los cuales exudación se refería estrictamente a un proceso que se daba vía un transporte pasivo. ¿Qué quiere decir esto? El transporte pasivo básicamente se refiere a que el transporte se va a dar por un diferencial de concentraciones. Una zona de alta concentración a nivel de floema y una zona de baja concentración al exterior de las raíces. Esto se sigue dando y se puede dar a través de un movimiento libre para ciertas moléculas. Recordemos que aquí hay una membrana lipídica, es decir, no cualquier molécula puede atravesarla. Tendrían que ser moléculas más bien de tipo lipofílico que puedan pasar por una difusión simple. Para eso existen canales transportadores para moléculas un poquito, digamos que tengan carga, ¿no? Entonces existen estos tipos de canales para su transporte. Pero ya lo que se está viendo es que no son nada más estos los que van a participar del proceso de exudación, sino también debemos de hablar de que hay un transporte activo de diferentes metabolitos. Y el transporte activo implica un proceso de gasto energético. Es decir, ya no es nada más del lugar de alta concentración al de baja concentración. No, también se puede hacer en ese mismo sentido, pero ya con un costo energético para la planta, en el cual participan diferentes transportadores, y además ese gasto energético va a estar mediado por la bomba de protones, que es la llamada ATPasa. Es decir, se excretan protones al medio externo, y estos protones, ya sea por canales antiporto u otro tipo de transportadores especializados, como los ABC o los MATE, permiten transportar esos materiales al exterior de la célula. En el caso por ejemplo, del transporte de ácido cítrico, les decía, se va a dar a través de este mecanismo, de un transportador MATE específico para el citrato. Otro de los factores a considerar dentro de las actividades de las raíces es que debemos recordar que una raíz es un órgano que está altamente dinámico, que como todo ser, como parte de todo ser, tiene un ciclo de vida. Es decir, van a haber raíces que van a ir naciendo, pero también con el tiempo hay raíces que van muriendo. Y entonces, para la planta, ¿qué es lo que le interesa? Pues le interesa tener raíces vivas, que son las que realmente van a tener esa actividad que busca la planta. Entonces, dentro de la senescencia de las raíces van a participar diferentes factores, principalmente factores genéticos. Por ejemplo, hay señales hormonales, pero también se está viendo de que existen especies reactivas de oxígeno en menos concentración, obviamente, que a nivel aéreo, porque justamente el oxígeno no es un material altamente abundante en el suelo, pero o especies análogas que también van a acelerar el proceso de envejecimiento y de senescencia de las raíces y que finalmente van a llevarlas a la muerte. Entonces, como les comentaba, dentro de los diferentes los factores que condicionan las actividades de las raíces, por un lado es raíces o puntas jóvenes, que es donde se da una máxima producción. Estas zonas donde ya están consolidadas y donde se va produciendo la suberina, prácticamente ya no hay posibilidad de que puedan producir, digamos, o migrar los exudados a través de esas paredes.
y obviamente también raíces vivas, que es lo que se busca. Y ahora les voy a presentar parte de la tecnología que tiene Innova para esto, para el manejo de la raíz, y de qué manera mediante estos bioestimulantes se puede utilizar a los diferentes factores que van a mejorar la actividad de esas raíces. El primero de ellos es este producto conocido como Nutrisort, cuyos ingredientes activos son de tipo fenólico. En esa concentración se obtienen de fuentes naturales a partir de fuentes vegetales, y lo que hemos visto y observado a través de análisis de expresión génica es lo siguiente: es que este material aplicado a la planta puede afectar a estos genes. Estos genes tienen que ver, el primero de ellos, este gen que incrementa, miren, más o menos a la hora de aplicado el material, hay una sobreexpresión hasta 2.5 veces más que el resto de la planta no aplicada. De este gen es el encargado de la producción de triptófano y posteriormente de serotonina. La serotonina ha sido señalado como un material antioxidante que va a prolongar la vida útil de las raíces, evitando el proceso de senescencia por el tema de especies reactivas de oxígeno. Estos otros dos genes, inclusive uno de ellos se sobreexpresó de una manera realmente impresionante, el GST1 y el APX, son reguladores de estrés oxidativo y de respuesta a estrés oxidativo. Todos estos mecanismos conllevan a disminuir sobre todo las especies reactivas de oxígeno en las plantas, y eso nos va a llevar de alguna manera a que la planta tenga una vida útil más larga. Además, algo que se observó es que se incrementa, miren, la cantidad o la sobreexpresión del gen de la tepeasa. La tepeasa es a la que me refería como bomba de protones. La bomba de protones participa en diferentes eventos de la planta. Y este es un resumen de los diferentes eventos en los que participa esta bomba de protones. Participa por un lado, miren, esta es la bomba de protones, esta es la que va a sacar los protones al medio. Participa en el transporte de auxinas, eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero obviamente para fines de nutrición participa en el transporte de cationes, como los que se ven acá, pero también en el transporte de aniones, como los que se describen acá. Entonces es una enzima que además va a favorecer o facilitar el transporte de diferentes elementos nutricionales para la planta. ¿Qué consecuencias tenemos de esa mejor actividad de las raíces a nivel de variables agronómicas? Aquí les presento algunos ejemplos. Este es un trabajo que se realizó en Canadá a nivel de invernadero en plantas de tomate, donde claramente las diferentes variables que se fueron midiendo se ven mejoradas mediante el uso de este bioestimulante Nutrisort comparado con el grupo control. Normalmente el peso de materia de biomasa aérea, y eso lo hemos visto en diferentes ensayos, se incrementa. El peso también de raíces se incrementa y un mejor desarrollo de raíz, porque obviamente, como les comentaba, hay menos raíces que se están muriendo. Esto ayuda a incrementar la masa de las raíces, ¿verdad? Y algunas variables de contenido de material, digamos, de nutrientes, que se vieron mejorados. Hay otras variables en las cuales hemos observado que no hay diferencias, en algunos contenidos de calcio, en fin, pero esto sí se debe de interpretar con cierto cuidado. Si por ejemplo vemos que hay un mayor desarrollo de la parte aérea, si hay un mayor desarrollo de raíces y hay un mismo contenido de calcio en esos tejidos, no quiere decir que el producto no funcionó, más bien funcionó también, inclusive para soportar un crecimiento más alto, fue capaz de tomar una mayor cantidad de materiales para repartir en todo ese tejido, ¿no? Por otro lado, también hicimos, bueno, les digo, estos son ensayos que fueron hechos por terceros. También esto fue realizado en Canadá, en una variedad de pimiento, donde también se hizo la comparación de aplicación de Nutrisort contra el grupo control.
y donde se observan mejoras en diferentes variables agronómicas. Les voy a hablar ahora de otro material, y este material está dirigido sobre todo al tema de mejorar la microbiología del suelo, todo lo que es la microbiota del suelo, porque es un material cuya función básicamente es estimular la producción de exudados para establecer esas relaciones simbióticas que se tienen entre las raíces con los microorganismos benéficos del suelo. Ese material comercialmente se conoce como Exudut. También tiene un origen similar a Nutrisort, nada más que tiene un contenido un poquito diferente a nivel de fenoles, a nivel también de flavonoides, otro grupo más o menos parecido al de los fenoles, son más o menos de la misma familia, y que cuando es aplicado a raíces vimos lo siguiente: puede incrementar provoca la sobreexpresión de estos genes, que les voy a explicar cada uno de ellos. El primero de ellos es un gen que tiene que ver con la respuesta a auxinas. Quiere decir que este material está provocando un incremento en la producción endógena de auxinas por la propia planta. O sea, no es un material que tiene auxinas, está promoviendo que la planta incremente su producción endógena de auxinas. Consistente con este gen, vimos que también se enciende este otro gen que se llama PIN1, y todos los genes PIN tienen que ver con el transporte de auxinas. El transporte polar de auxinas no es nada más que, no es suficiente que la auxina sea producida, sino que también se vaya transportando a lo largo de las células para promover el crecimiento de las raíces. Ahí es donde participan estos transportadores polares de auxinas. Y como les comentaba, la ATPasa también participa, se vio incrementado por este material, y este material también es necesario, es decir, la ATPasa es necesaria para el proceso de crecimiento de nuevas raíces. Entonces, todo esto lo que va a ocasionar es que se formen puntas de raíces más jóvenes, es decir, sin que esto signifique de que esto sea un enraizador, porque finalmente este material lo que no busca es un gran volumen de raíces, lo que se busca es que tengan raíces, puntas jóvenes, puntas nuevas, que estén produciendo una mayor cantidad de exudados. Pero además recuerden que les hablé de este transportador de protones, intervienen en el proceso de exudación activa. Esta bomba de protones ayuda a que los exudados pasen de la parte interna de la raíz hacia la parte externa. Al final, todo eso en que se ve traducido en que hay un incremento en la producción de exudados hacia el suelo, y esto lo pudimos evidenciar en un estudio que se corrió en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey hace ya algunos años, y que consistió en lo siguiente. Plantas o plántulas, me parece que fueron de tomate, se combinaron en cámaras climáticas perfectamente herméticas, y en las cuales se favoreció el proceso de fotosíntesis utilizando dióxido de carbono marcado con carbono 14. Luego de 3 semanas del proceso se colectaron las plántulas, se desecharon. Inclusive se colectó el suelo y se quitó de todo rastro orgánico, es decir, se le quitaron todas las raíces, se tamizó y se hizo una exploración donde había quedado el carbono orgánico marcado, ¿no? Obviamente se vio a lo largo de todos los tejidos de la planta, pero algo que se observó es que ese material, una disculpa por el error técnico que acabo de cometer, les comentaba, miren, cuando se hizo el análisis ya a nivel del suelo, libre de toda forma de las plantas, libre de raíces, lo que se observó fue lo siguiente: la cantidad de carbono marcado en el suelo en el cual el producto había sido aplicado directamente a las raíces, es decir, se hizo una aplicación a nivel de tejido aéreo y también a nivel de raíces. Sobre todo cuando fue aplicado a nivel de raíces, lo que se observó es que prácticamente había el doble de material marcado en el suelo con el producto aplicado en comparación con el tejido. Además, se midió la actividad de esta enzima que les decía, la ATPasa, y lo que se encontró es que en la aplicación a suelo, esta enzima, la actividad de esta enzima
también duplicaba a los grupos control y aplicado de forma aérea, y esta actividad se mantenía superior, digamos, a lo largo de 3 semanas, que era el periodo más o menos en el cual tiene esa duración el producto a nivel de la planta. Además hay una otra vía en la cual también algo que hemos observado es que este material tiene un contenido interesante de flavonoides. Los flavonoides participan como moléculas de señalización para ciertas interacciones simbiontes con microorganismos. Una de ellas, por ejemplo, sin flavonoides, el proceso de nodulación en soya entre con bradyrhizobia no se puede simplemente llevar a cabo. O sea, los flavonoides son súper importantes como el primer elemento que va a dar lugar a que transcurra todo el proceso de nodulación. También cierto tipo de flavonoides como la estrigolactona son importantes para el proceso de micorización, y es un material que tiene estos elementos, con lo cual también se ayuda a que haya una mejor colonización por parte de diferentes microorganismos de las raíces que son tratadas. Aquí les presento algunos ejemplos de trabajos que hemos realizado con este material. En este caso es un análisis de metagenómica, un trabajo que fue realizado sobre un tipo de pimiento en México, en el cual se aplicó este material con un consorcio de microorganismos. Y aquí básicamente lo que queríamos observar era cómo afectaba este material, este bioestimulante, a la microbiota asociada al cultivo de pimiento. Y para eso usamos diferentes controles. O sea, lo primero que hicimos es comparar el cultivo bajo un manejo convencional, de fertilización convencional, el cultivo bajo manejo orgánico, y además hicimos algunos tratamientos del manejo convencional añadido con estos bioestimulantes, ¿no? Los resultados que encontramos fueron los siguientes. Miren, estas son las poblaciones de bacterias. Cada color representa un grupo diferente de bacterias. En este caso, en el caso del cultivo convencional, podemos ver claramente que hay un grupo dominante de gamma proteobacterias. Más o menos el 58% de todas las bacterias presentes junto a las raíces corresponden a esa familia y luego se van distribuyendo. Sin embargo, cuando vimos y comparamos la composición de las poblaciones bacterianas en un cultivo bajo manejo orgánico, miren cómo esta banda contra esta banda cambian completamente su patrón, se ven diferentes. A manera muy rápida, digo, esto también se hace mediante cálculos, se establecen índices de diversidad en sí, no los quiero presentar nada más por cuestiones de tiempo. Claramente se puede ver una mayor cantidad de bandas en esta columna que en esta columna. Luego también se puede observar que en esta columna pues hay una población más equilibrada, es decir, no hay grupos francamente dominantes en comparación a esta columna donde hay un grupo que prácticamente compone el 60% de la población. Entonces, esa es la primera observación que realizamos con este trabajo, y algo que resultó bien interesante es que añadiendo estos bioestimulantes se logró retornar esa condición a una muy parecida a la obtenida bajo un cultivo orgánico. Mayor diversidad, mayor balance de microorganismos a nivel de suelo. Pero no solo la composición es importante, en este caso también queríamos ver si las cantidades de microorganismos podían ser modificadas mediante el uso de estos bioestimulantes. Esto se hizo también mediante un análisis de biología molecular, utilizando una técnica de qPCR. Y algo que observamos es que la cantidad de hongos en el cultivo convencional comparada contra la cantidad de bacterias estaba desproporcionada, es decir, había muchas bacterias contra las poblaciones de hongos presentes. En el cultivo orgánico, que es el 3, vemos que esa relación es más equilibrada, hay una cantidad más o menos similar de hongos y de bacterias. ¿Y qué es lo que se observa acá cuando al cultivo bajo manejo convencional se le añade un tratamiento con bioestimulantes? Este balance se restablece y se parece mucho al del cultivo orgánico. ¿Esto a qué se debe? Muy probablemente, esto no llegamos 100% a comprobarlo, pero sí a que hay una buena base para la hipótesis que tenemos, es que estamos modificando el patrón de exudación.
seguramente lo que se está haciendo es que la planta produzca más compuestos de naturaleza ácida, los cuales favorecen el crecimiento de hongos y frenan un poco el crecimiento de bacterias. De ahí que se logra un mejor balance de esas poblaciones en este cultivo en particular. Y eso no se puede extrapolar a cualquier cultivo. Cuando hablamos de biología del suelo y cuando presentaba resultados Prometeo y presentaba también Juan Antonio en la mañana diferentes resultados, pues de la aplicación, un buen manejo de la nutrición, un buen manejo de los suelos, en fin, rápidamente se pueden ver traducidos en algún efecto, ¿no? A nivel de planta, a nivel de productividad. Cuando hablamos de biología del suelo, muchas veces los efectos son un poquito más difíciles de mostrar, de observar. Eso, por un lado, acabo de presentarles técnicas que pues, sí no son tan fáciles de implementar, pero es bien importante que además de corroborar de que si hay un cambio a nivel de la microbiota, es que ese cambio se vea favorecido de alguna manera en un beneficio para el productor, que lo que básicamente pues, es generar mejores rendimientos, ¿no? Al final esto es dinero. Y entonces cuando hicimos el análisis a nivel de variables agronómicas, eso es lo que se pudo observar, es que el uso de estos bioestimulantes logró incrementar hasta un 17% la productividad, en este caso, comparado con el cultivo convencional, pero además se logró mejorar hasta un 27% la calidad. Y hablamos en términos de calidad en que se obtuvieron frutos de mayor tamaño y sobre todo de mejor homogeneidad. Este es un trabajo que acabamos de concluir de un estudio que estamos realizando en Francia. Hace un mes más o menos que se concluyó el cultivo de espárrago. Hicimos un análisis muy parecido al anterior de composición de hongos y bacterias. Aquí por cuestiones de tiempo ya no voy a ir en detalle. Lo que observamos son mejoras en los índices de biodiversidad. Esto corresponde a los tratamientos. Esto corresponde al grupo control. Este es un índice que se conoce como índice de Shannon, que nos muestra que hay más banditas, más colores en relación a este otro, 10.20 contra 9.61. No es realmente relevante, esto es en cuanto a hongos, estos datos están mal, son los mismos, pero sí se observó también una mejora a nivel de hongos. Esto es a nivel de composición, pero a nivel de cantidades sí encontramos datos bien interesantes y diferencias muy marcadas. Estas son las cantidades o poblaciones totales de bacterias en los grupos tratados con relación a los grupos control, y francamente se obtuvieron concentraciones de bacterias que fueron 10 a 15 veces más altas comparadas con los grupos control, ¿no? A nivel de hongos no los presento, ahí sí no se observaron diferencias entre el grupo control y el grupo tratado, y esto tiene que ver seguramente con el tipo de exudados que se está induciendo en la planta de espárrago. A nivel ya de datos agronómicos, hay dos aspectos a resaltar. Primero, se tuvo una producción, el máximo de producción se dio durante las 8 primeras semanas. Es decir, se dio una producción temprana durante estas primeras 8 semanas. Y para el productor en Francia, que por cierto andaba muy contento, dice él que esto le significaba una ventaja económica tremenda porque es el periodo donde el espárrago tiene el mejor precio en Europa, ¿no? Además, se lograron también incrementos en los calibres comerciales, particularmente el calibre 2, donde se logró obtener hasta un incremento de un 78% en ese calibre. Miren, esto es un ejemplo de uva. Por cuestiones de tiempo voy a pasar relativamente rápido este ejemplo. Ya para casi terminar, voy a comentarles, bueno, todavía faltan algunos. Los modos de acción de este producto cuando es aplicado con consorcios de microorganismos. Miren, por un lado, ¿qué ventajas tiene este producto ya en su modo de acción integrado? Por un lado, este producto va a ocasionar que la planta produzca una mayor cantidad de exudados de raíz. Esos exudados de raíz van a tener un doble propósito. Por un lado, van a ayudar a colonizar mejor a cualquier consorcio microbiano que se esté poniendo o acompañando a este material, por un lado. Pero también van a ayudar a que haya un mejor
desarrollo de la microbiota nativa, porque los exudados de raíz son el alimento natural para esa microbiota que ya está en el suelo. Ahora bien, una microbiota abundante y biodiversa va a mejorar la absorción de nutrientes y la tolerancia al estrés abiótico, es decir, aquí hay un retorno en favor de la planta. Pero además hay otro beneficio de lo que también hablaba Juan Antonio y lo que hablaba Prometeo también hoy en la mañana, es decir, sin un suelo bien estructurado, difícilmente va a haber un buen desarrollo de raíces. Y sin un desarrollo de raíces, difícilmente podemos hablar de microbiota. Entonces, al final, cuando hay una microbiota abundante, esto ayuda, por un lado, a que exista mejor, a que los suelos se estructuren mejor. Los exudados ayudan a una mejor estructuración del suelo, los microorganismos. Pero al final eso termina siendo un rebote porque se va a crear un círculo virtuoso. Porque al final, suelos bien estructurados permiten que las raíces crezcan mejor y los microorganismos se desarrollen mejor y con ellos se forma este círculo virtuoso. Al final, lo que se van a tener son raíces activas, microorganismos que las están ayudando, nutrientes biodisponibles, llámese hierro, llámese fósforo, y todo eso asimilado por la planta, lo cual va a terminar mejorando el rendimiento y muchas veces la calidad de los cultivos. Así como también, todo esto ya lo hemos visto, generalmente los mejores resultados se dan a veces en situaciones francamente desfavorables para la planta. En situaciones de estrés es donde se observa que este material tiene muchas veces mejores resultados. Aquí viene una pregunta: si bien esto ayuda para el estrés abiótico, ¿servirá para el estrés biótico? Y la respuesta es que sí. Es realmente entre los bioestimulantes o la acción de los bioestimulantes para términos de nutrición como para términos de control hay una línea muy delgada. Generalmente si se beneficia a una, se va a terminar beneficiando a otra. Este es un ejemplo rápido que les quiero comentar, el cultivo de cebolla. En México, en la zona central, hay un problema serio producido por este hongo, que es Sclerotium, y que va a provocar la llamada pudrición blanca de la cebolla. Es tan dramática la enfermedad que se produce que cuando hay un brote y por el sistema radicular que tienen tanto la cebolla como el ajo, una vez que se produce el brote, prácticamente empieza a expandirse por todo el cultivo y inclusive ni con tratamiento químico o diferentes moléculas hay forma de detener el crecimiento de la enfermedad. Lo que lleva prácticamente a veces a pérdidas del 100% de los cultivos, y lo que es más dramático, esos suelos ya no pueden ya no sirven para sostener el cultivo de cebolla, generalmente terminan siendo abandonados. Entonces, lo que observamos es con la aplicación de estos materiales, de este tipo de bioestimulantes, esto se dio de manera casual. Había uno de los productores tenía un sistema de riego por goteo, y en un sector tenía tapado el riego por goteo cuando se hizo la aplicación de los bioestimulantes, y en esa zona pues no llegó el material y claramente se vio la presencia de la enfermedad. Había un surco, 2 surcos completamente muertos porque se dio la enfermedad, pero algo que llamó mucho la atención es que los surcos vecinos donde sí había llegado el material estaban perfectamente sanos y pudieron ser cosechados sin ningún problema, algo muy raro para este tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese sistema? Es que se está creando una barrera biológica, es decir, es una zona rica en microorganismos antagónicos, no hay espacio para que un patógeno pueda desarrollarse en esas condiciones. Entonces la respuesta de que si estos materiales también pueden aportar como un beneficio extra a temas de sanidad es que sí ayudan, no siendo el objetivo principal. Eso sí hay que tomar muy en cuenta. Finalmente, dentro de la cartera de productos que tiene la empresa, sin ser directamente un bioestimulante como tal, este sí es un enraizante, es el llamado Radigrow, que se utiliza bastante en cultivo de palco, la verdad con buenos resultados. Lo que busca es una formación pues abundante de raíces, pero es acompañado junto con una fracción fenólica de los otros materiales que ya vimos tiene actividad sobre el transporte de auxinas. Este material es acompañado con ácido indol butírico, es el ingrediente activo de este enraizante,
pero también es acompañado con una fracción fenólica del material. Todavía no hemos llegado a ese punto, digamos, estamos comprobando, estamos haciendo algunos ensayos en la Universidad de Chile, en la Católica de Chile, y al parecer sí hay una buena correlación en que al favorecerse los sistemas de transporte de auxinas, se logra una sinergia entre este estimulante junto con la fracción fenólica, lo que nos lleva a este tipo de desarrollo de raíces en palto. Esta es una imagen tomada en Ica, en unos ensayos que se estuvieron corriendo, me parece que el 2000, no, este es reciente, esto es del 2021, en febrero del 2021. Ahora sí, ya para terminar, les presento algunos resultados de la aplicación de estas tecnologías. Básicamente esta no era la función de la presentación. Aquí quise presentarles generalidades sobre el tema de la importancia de la actividad de raíz y las herramientas que podemos ofertarles a ustedes en cuanto a la tecnología que ha desarrollado la empresa, sin que eso limite a que se puedan hacer también otra serie de prácticas, utilizar otro tipo de elementos para mejorar el tema de la actividad de raíz. Este es un trabajo que se hizo con estos dos productos en Ica, Perú, durante 2 ciclos agrícolas, donde claramente se observa una franca mejoría en la productividad en diferentes lotes y de manera consistente durante esos 2 años agrícolas. Y algo que fue interesante observar es que lo que les comentaba, generalmente en los lotes que teníamos o que habían mayores problemas es donde se dieron los mejores efectos. Y este es otro ejemplo de otro trabajo que se hizo en Perú entre 2020 y 2021, donde les comentaba, se utilizó este producto, Rallygrow. Aquí podemos ver el número de raíces que se fueron contando en esta calicata y vean francamente la diferencia entre el grupo tratado contra el grupo control. Bueno, por mi parte es todo. Simplemente voy a presentar algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. Es que por un lado, durante muchos años y a partir de la Revolución Verde, se pensó que el uso de fertilizantes químicos y de todos los insumos químicos, llámense plaguicidas, en fin, iban a resolver prácticamente todos los problemas de la agricultura y con eso podíamos lograr las mejores productividades. Actualmente estamos viendo que no es así. Ese uso indiscriminado, a veces hasta abusivo e innecesario, muchas veces se está llevando a efectos contrarios y a problemas, sobre todo ambientales, que ponen en riesgo o francamente la sustentabilidad y la sostenibilidad de las prácticas agrícolas actuales. Por otro lado, es también mencionar que las raíces tienen una gran importancia en las diferentes funciones de la planta, y por lo cual la adopción de diferentes prácticas, de diferentes tecnologías que permitan mantener raíces activas van a lograr que este desenvolvimiento de las raíces sea óptimo y además y con ello se logre una alta productividad en el cultivo de aguacate. Y finalmente es que el uso de bioestimulantes pues permiten un desenvolvimiento más armónico de las raíces con su entorno y de alguna manera nos evitan esa extrema dependencia de los insumos de síntesis química. Son una herramienta más que nos van a ayudar a mejorar la productividad y la sanidad de los cultivos. Por mi parte es todo. Nuevamente agradecer a todos ustedes por su amable atención. Muito obrigado, doutora Lee. Obrigado. Agora a gente vai passar um pequeno vídeo e depois nós vamos partir para a sessão de perguntas e respostas, ok? Nós conhecemos a Inovica através da DIBAN, né? Do consultor do Kaique, né? Que nos apresentou. E nós testamos os produtos da DIBAN, da Inovica lá, através da DIBAN, no sítio de Três Pontes, sítio Santo Antônio. E como achamos muito satisfatório, resolvemos aplicar nessa área total também aqui. O desenvolvimento da planta,
ela engrossou muito mais rápido, o enraizamento dela. Com tudo que as plantas sofreu, olha para você ver a brotação dela, como os brotos estão bons. E teve, por exemplo, aqui a geada ajudou muito e a seca também ajudou muito. Mesmo assim, com o produto, olha como ela está. Isso, tecnologia RDR. Ajudou bastante no sistema de brotação. Com toda essa seca, por mais que nem molhe aqui uma vez por semana, a gente molha as plantas, a seca está judiando muito delas. Ó, desde quando plantou essa planta? Faz 5 meses essa planta tá. Teve 2 chuvas só. E pouca chuva ainda. E pouca chuva ainda. Não teve muita chuva não. Não, o trabalho da Inovca chamou a atenção sim. É um serviço diferenciado, tanto que tem que a gente nem solicita, já estão os técnicos estão aqui vendo as plantas, vendo como é que está o solo, o enraizamento dela, a brotação delas. Estão muito satisfeitos sim. Outra coisa, a infraestrutura dele é muito boa. Nós, é a primeira vez que estão plantando, não tem muita experiência. E eles estão ajudando muito o suporte que está dando para a gente. Então lembrando que essa área aqui já está com toda a tecnologia da Inovca. E estamos desenvolvendo uma outra área de 3 alqueires que vão implantar também abacate com a tecnologia da Inovca desde o princípio da plantação, desde o começo já com a tecnologia da Inovca. Porque a gente trabalhar com o produto da Inovca, ou qualquer produto, é fácil. Ter um acompanhamento que é mais difícil. A Inovca dá isso aí pra gente. Porque isso é uma verdade mesmo. Todo mundo tem produto para oferecer. Mas ajuda técnica, o técnico que está na roça, junto com você, na planta, é difícil de ter. Então a Inovca está de parabéns com essa evolução dela. Bom, pessoal, agora a gente vai dar início à sessão de perguntas e respostas. Professor, obrigado mais uma vez aí pela contribuição. A gente fez a ideia que eu fiz a pergunta anteriormente, o desafio que tem da gente fornecer boro para as plantas, tamanho da essencialidade que a cultura exige. Muitas vezes a gente consegue fornecer no solo, níveis aí próximos de 1 no solo, e a gente não tem essa translocação, essa movimentação na planta. Então níveis muito baixos nas folhas, abaixo de 0,3, né, em torno disso. A pergunta foi o seguinte: nós temos a fonte de ácido bórico e a fonte de ulexita, com 10% de B. Muitas vezes a estratégia que a gente usa é complexando essas fontes com matéria orgânica, justamente para ter uma interação maior e uma solubilização maior, tentando alcançar aí uma maior absorção. Teria alguma estratégia diferente disso? Teria épocas diferentes de aplicação? Qual seria a sugestão? Gracias por la pregunta. Mira, para el tema de boro, generalmente pues tenemos un producto con base a boro, pero no se aplica en el momento, es de aplicación foliar. Sobre todo es el tema de Packard, que es uno de los productos que se utiliza para el tema de favorecer el tema de amarre, el tema de calidad de fruto, pero es ya foliar el que se está aplicando. Eso no quiere decir de que se pudiera promover desde antes una mejor absorción a nivel de raíz, porque Packard, por ejemplo, tiene también calcio, y a veces es una de las grandes controversias que hay sobre el tema de la absorción del calcio y del boro, para justamente temas ya de amarre de fruto, en fin, o de la parte de calidad de fruto. En el caso del calcio en particular, el movimiento a nivel foliar está muy cuestionado. O sea, realmente lo que se aconseja es que ese movimiento se dé a través de la raíz, justamente a través de las puntas de las raíces en la zona apical, donde se favorece la máxima absorción de calcio, y es un movimiento muy rápido hacia el tejido. Entonces de ahí la importancia de tener una raíz muy activa. El tema de uso de acomplejantes para favorecer la movilidad de estos materiales, otra vez tiene que ver también mucho a nivel de qué tejido, dónde se va a producir el proceso de absorción, porque no soy un experto en el tema de fisiología y sobre todo transporte de materiales a nivel vegetal, pero entiendo que a nivel foliar, por ejemplo, es más complejo ese tipo de transporte que a nivel de la absorción de la raíz, ¿no?
En el tema concreto del boro, prefiero no decir alguna cosa que no fuera cierta, pero lo que sí puedo es investigar para usted, para darle una mejor respuesta, porque no conozco bien el tema de la movilidad del boro. Aproveitando a pergunta, o tema da micorriza arbuscular. Nós não temos um produto comercial aqui, ou, na verdade, tem teoricamente um produto comercial no Brasil. Teria alguma outra forma, outra estratégia para a gente estar estimulando essa micorriza? El tema de las micorrizas es un tema bien interesante porque hay un problema al momento de su aplicación o sobre todo tratando de buscar el éxito de sus aplicaciones. Y es que muchas veces resulta francamente contrario a las prácticas agrícolas comunes. ¿Y cuál es ese problema? Es el tema de fertilización con fósforo. El proceso de micorrización es un proceso concertado. ¿Qué quiere decir esto? Es que tienen que haber señales tanto de parte de la planta como de la micorriza, primero para iniciar el acercamiento y luego para propiciar la penetración de la micorriza hacia el interior de las raíces. El primer paso en la micorrización es una señal que emite la planta, es un llamado, es decir, ayuda, necesito por el tema de fósforo, ¿no? Es un help SOS para que pueda llegar la micorriza hacia la planta, es decir, recluta la planta a las micorrizas a través de una señal que usualmente son flavonoides. Particularmente se está encontrando que es un flavonoide en particular conocido como estrigolactona o de ese grupo, que sirven como señal para que se dé el crecimiento de la micorriza hacia la planta, y una vez que llegue a la planta tiene que seguir esa señal para que haya el proceso de penetración. Cuando la planta tiene una suficiente provisión de fósforo, esa señal se bloquea. Es decir, la planta no hace absolutamente nada. Es decir, si no tengo fósforo, yo no tengo que llamar a nadie, no necesito ayuda de nadie. Y entonces, aunque la micorriza esté ahí, el proceso de micorrización no se va a dar porque la planta no inicia el llamado a la micorriza. Entonces, sí pueden ser un excelente elemento, pero hay que buscar la técnica más adecuada o el momento más adecuado para su aplicación, y esa debería de ser en un periodo en el cual no se esté haciendo una fertilización con fósforo. Y no es el fósforo en suelo, es el fósforo disponible, es el que hay que cuidar, porque es el que llega a la planta, porque hay muchas veces suelos muy ricos en fósforo, pero que están como roca. Esto no, ni la micorriza ni la planta, o sea, esto no es el fósforo disponible, el fósforo móvil es el que hay que vigilar. Eduardo. Parabéns pela apresentação, doutor Ali. Gracias. Muito proveitoso. Você falou sobre a questão da influência do pH da rizosfera no equilíbrio entre as populações de fungos e bactérias. Isso seria uma influência direta do pH, acredito. Aí vem a pergunta: existe algum estudo onde a planta produza determinados compostos para alterar esse equilíbrio entre fungos y bacterias? No hay estudios como tal, Eduardo, de que realmente la planta pueda hacer una producción exclusivamente para favorecer uno u otro grupo. Lo que sí hemos visto a través de estos estudios de metagenómica y QPCR es que en algunos cultivos muchas veces sí se da un restablecimiento de ese equilibrio, pero no en todos. En un trabajo que hicimos con manga, por ejemplo, allá en el norte, no se vio un restablecimiento del equilibrio, pero lo que sí se vio es que las poblaciones tanto de hongos como de bacterias subieron comparados con el grupo control. Es decir, no hubo un balance entre ellas, pero sí las cantidades totales subieron. En el caso del cultivo de pimiento, nos llamó la atención en que sí se logra revertir, y ahí yo creo que sí hay una inducción preferencial, seguramente hay algo más de producción de compuestos ácidos. Y aunque no es una regla general, pero generalmente los hongos se desarrollan mejor en condiciones ácidas y las bacterias se hacen más lentas en esas condiciones, mientras que en condiciones neutras o condiciones alcalinas, ligeramente alcalinas, las bacterias crecen mejor y los hongos son más lentos.
Sin embargo, no es una regla, o sea, hay grupos que pueden trabajar en los dos. Você acredita que essa questão do substrato pode influenciar de certa forma? ¿El sustrato? Sí, definitivamente. Muy buena pregunta, Eduardo. El tema de, si bien el sustrato, si bien los exudados de raíz son pues, el principal alimento para los microorganismos, en fin, no debemos de olvidar que la segunda fuente para que haya un buen desarrollo de microorganismos en el suelo es la disponibilidad de materia orgánica en el suelo. Es decir, por eso es que suelos tropicales o suelos con una alta materia orgánica generalmente se van a tener poblaciones de microorganismos también muy altas comparadas con suelos, por ejemplo, francamente arenosos, pobres en materia orgánica. Ahora, ya en cultivos de tipo hidropónico, en el que se maneje algún sustrato en particular, no se tiene ese elemento, ¿no? O sea, no hay nada más depende del tema de la exudación de la raíz. Sí se puede mejorar la condición con este tipo de productos. Por ejemplo, si lo hemos visto, hay un incremento en las poblaciones, pero si comparáramos, Eduardo, por ejemplo, un arándano cultivado en sustrato tipo hidropónico y un arándano cultivado en el suelo, las poblaciones de microorganismos en suelo generalmente son más altas que las cultivadas en sustrato. Gracias, doutor. Olá, Ali. Parabéns pela apresentação. Eu irei falar em português. Obrigado. Ok? Sim. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Em um momento da apresentação surgiu um tema sobre a questão de um trabalho que foi feito no México com a utilização do ExoRoot para auxiliar no controle de esclerotismo em cebola e alho. Nós temos alguns produtores aqui, além de abacate, também que tem esses cultivos. Com o ExoRoot foi utilizado que micro-organismo e que dose? Você tem essa informação? Sí. El producto bueno, el ejemplo que pongo en el tema de aguacate y del trabajo que se hizo en Perú, responde a un consorcio de microorganismos que está formado por 3 grupos. En total son 9 microorganismos en total del consorcio que se vende en Perú, que en su conjunto no se vende separado, se vende como un combo que se llama Biofit. Entonces el 90% de ese formulado es ExoRoot y el 10% es el consorcio de microorganismos. De esos 3 grandes grupos tenemos bacterias PGPR, sobre todo del género Bacillus, tenemos fijadoras de nitrógeno, hongos solubilizadores de fósforo, y también tenemos tricodermas, pero más que pensados como un elemento de control biológico, más bien como un elemento de degradadores de materia orgánica, o para que cumplan la función esta de priming, ¿no? Porque es un aspecto que también se me olvidó comentar en la presentación. Tricoderma, además de las funciones que se le conocen, es un excelente degradador de materia orgánica. De hecho, de las mejores celulasas que se producen por diferentes microorganismos, la que produce tricoderma es particularmente eficiente para la degradación de celulosa. Queria perguntar sobre o Promesol. Se na injeção de fertirrigação ele for no início ou no final, e se for gotejo micro, tem alguma coisa que muda? Sí, gracias. Sí, es que entendí la pregunta, pero no estaba seguro, así que prefería no responder algo que a lo mejor no me había preguntado. Sí, habría alguna diferencia. Sí, entre microaspersión y riego por goteo. Miren, seguramente sí van a haber diferencias, pero para ese tema me gustaría mucho más que esperáramos a la presentación de mañana de Alberto Ormazábal. Tiene una presentación que hicieron un estudio muy completo en el tema de justamente Promesol y el tema de mejorador de suelo, inclusive cuál es el volumen de agua necesario. En fin, es un trabajo mucho más completo que preferiría no adelantarme para que él pueda dar una respuesta más completa. Então vamos agradecer ao Dr. Ali mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado por sua participação. Muito obrigado.